Vamos a intentar un recorrido por algunos de los datos de la realidad real, más allá de la realidad virtual. Esa realidad virtual donde tan cómodo se mueve el gobierno nacional y que tan efectiva resulta ser en el impacto en grandes sectores de la sociedad. Apalancado o apoyado en un dato real, que es la disminución del ritmo de crecimiento inflacionario. O sea, hay inflación, pero menos que en otros momentos, y eso le ha otorgado al gobierno nacional una tranquilidad a partir de lo que es el impacto de esa realidad en grandes sectores de la sociedad. Claro, resulta que ese dato inflacionario está basado, sustentado en una situación económica realmente complicada para las grandes mayorías nacionales. Está sustentado en una recesión gigantesca. Está sustentado en no solo la recesión, sino en los derivados de la recesión. En el cierre de empresas, el aumento de la desocupación, la crisis que tiene que ver con el aumento de la pobreza y de la indigencia, en fin. Esos son datos que ayudan a que los números de la macro, entre otros por supuesto, donde se ubica la reducción del gasto, el ajuste bestial que se realizó y que se sostiene sobre las espaldas de jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados. Ahí está el grueso del recorte del ajuste fiscal, el superávit. Todos los datos de esa macroeconomía con el cual se sustenta ese relato de la virtualidad tienen en los números de inflación un apoyo muy claro, porque indudablemente que la inflación no galope al ritmo que galopó en otros momentos da una sensación de mayor tranquilidad, sobre todo si se la alimenta con un discurso permanente respecto del desastre en el cual se vivía, sin contemplar que, bueno, efectivamente los datos inflacionarios eran muy malos, pero que había políticas activas del gobierno para intentar que eso no impactara en el bolsillo de los sectores más necesitados, como políticas de parche. O sea, uno puede hacer un análisis crítico de ese círculo que era más vicioso que virtuoso en la última etapa. Pero así de vicioso es, y no virtuoso, este ciclo en el cual estamos. Ahora, en la realidad real uno repasa datos de la vida cotidiana de nuestro pueblo y se encuentra, por ejemplo, con este informe de SICRA, la industria de la carne, donde nos informan que ha vuelto a caer el consumo de carne a los niveles más altos de los últimos 28 años. Fíjense, veamos algunos datos. Esto es de septiembre de este año. Los datos que se publican ahora, datos de septiembre, de la Cámara de Industria y del Comercio de Carnes y Derivados, 11,2% la caída entre enero y octubre respecto del mismo periodo del año pasado. Insisto, el nivel más bajo de los últimos 28 años. Ahí tenemos un gráfico en el cual plantean, ponlo en la pantalla completa, Marce, por favor, la producción de carne vacuna al mercado interno. El consumo interno, dice SICARA, aparente de carne vacuna, fue equivalente a 1.646 millones de toneladas en el transcurso de este año. Eso es un 11,3% menos que el total registrado en el mismo periodo del año pasado. En términos absolutos, dice el informe, la caída del consumo interno habría sido de 209,8 millones de toneladas. Y al colocarlo en perspectiva histórica, surge que fue el más bajo de los últimos 26 años, ese rubro del cual hablamos y que figura en el informe de la industria de la carne. Si vamos a otro de los gráficos, ahí se habla del consumo de carne vacuna per cápita, que fue equivalente. Ponelo, Marcelo, si podés, a pantalla completa, así quedan bien ocupando toda
la pantalla, si no, si te complico mucho, bueno, ahí estamos, gracias. El consumo aparente de carne vacuna per cápita, 46,8 kilos al año, en el promedio enero-septiembre del 2024. Eso es un 12,3% por debajo del promedio correspondiente a enero-septiembre del 2023. 12,3% si uno compara los primeros 9 meses de este año con los primeros 9 meses del año pasado, el consumo de carne per cápita. Cuando se considera el promedio móvil de los últimos 12 meses, en septiembre, dicen, fue equivalente a 47,5 kilogramos por habitante por año, y eso es un 10,9% abajo del promedio registrado en septiembre del año pasado. ¿Qué pasa en otro rubro, en la industria metalúrgica? Bueno, ahí dicen desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos, la caída interanual en el mes de octubre, 7%. 7% en la actividad metalúrgica. Después, claro, hay datos de la macro que son alentadores. Son alentadores para el sistema financiero, son alentadores para algunos sectores de la producción, como lo señalamos siempre, donde hay un repunte, un crecimiento, lo hidrocarburífero, la energía. En el resto de los renglones de la producción la situación es deplorable y en el consumo también. Por eso hablo de la realidad real, de lo que nos pasa día a día. Uno puede estar más tranquilo y es razonable. Creo que es una sensación generalizada para aquellos que no están en la indigencia, ¿no? Que que Dios los ayude. Otros datos que vienen de la ciudad de Buenos Aires, del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor. En la ciudad de Buenos Aires, históricamente conocida por la incidencia de la clase media, ¿no? Una ciudad donde los sectores medios son los más numerosos. Históricamente ha sido así. Bueno, una pareja con 2 hijos o hijas necesita en la ciudad de Buenos Aires, para ser considerada de clase media, según el informe de este Centro de Estudio de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor, la cifra de la cual que resulta de la canasta de consumos de una familia de clase media, una familia tipo de clase media, es 1.964.593 pesos, o sea, casi 2 millones de pesos para seguir siendo considerada de clase media, ciudad de Buenos Aires. Bueno, uno podrá evaluar si esa es la realidad mayoritaria, ingresos de 2 millones de pesos en la ciudad de Buenos Aires. Da la impresión que no. Pero después está cómo te cuentan la historia y el rol de los medios de comunicación, los más grandes, los hegemónicos, en la construcción de sentido. Esto de lo cual hablamos hace tantos años que nosotros venimos señalando esto, junto con muchísima otra gente. Fíjense, voy a compartir esta nota. Ayer apareció esta nota en el diario Clarín. Podemos ponerla en pantalla, si tenemos la imagen, fíjense. Sale esta nota, firmada por Pablo Sigal. El título de la nota es el que vemos ahí en pantalla. La prepaga más grande del país anunció su aumento más bajo del año y se completan las subas de diciembre. Continúa la nota, dice, es el caso de OSDE, que comunicó a sus afiliados un incremento del 3,6% para diciembre. En casi todas las prepagas más grandes, los aumentos fueron a la baja, en consonancia con la inflación, dicen los tipos, dice Sigal en el diario Clarín. Qué buena noticia, dice uno, ¿no? Dicen, todas las prepagas, en casi todas, las prepagas más grandes, los aumentos fueron a la baja, en consonancia con la inflación. Pero antes te dijeron que el incremento en OSDE, por ejemplo, fue del 3,6%. La inflación fue menor del 3,6%, ¿no? Estuvo abajo del 3%. 2,9, 2,7, ¿cuánto le dio este último mes? Sin embargo, acá celebran porque van a la baja de la mano de la inflación, ¿no? En consonancia con la inflación. Se aumentan más, 3,6. Los aumentos salariales están por debajo de la inflación. En el mejor de los casos la empatan. Bueno, acá
a las prepagas les va un poquito mejor. Dice la nota, digo, tratemos de analizarla porque cómo es la construcción de sentido, cómo te enrojan y vos terminás leyendo una nota y decís, mira qué bien va todo, che. El mercado de las prepagas va encontrando cierta estabilidad en el nuevo escenario de libertad. Repito, el mercado de las prepagas va encontrando cierta estabilidad en el nuevo escenario de libertad, dice el periodista. Diciembre será el sexto mes consecutivo en el que el valor de las cuotas será fijado sin intervención del gobierno. O sea, no es casual la utilización del término libertad, ¿no? El gobierno no se mete, fíjense qué bien que va todo. Hay libertad, el gobierno no se mete, no regula los precios y los precios van a la baja, te cuenta el periodista, cuando en realidad aumentan más que la inflación. Ahora, ni hablar de lo que fue todo el año, ¿no? Bueno. En un escenario inflacionario a la baja, la curva de precios de la salud privada también hace lo propio. Y ahí agrega, bueno, aunque casi siempre con un margen por encima del índice de precios al consumidor. O sea, uno no podría hacer una nota a la inversa titulando baja la inflación, pero las prepagas aumentan por encima del índice de precios al consumidor. O preguntándose por qué las prepagas aumentan por sobre el índice de precios al consumidor. No, acá te presentan esto como una alegría. En casi todas las prepagas impera una lógica de aumentos a la baja, en consonancia con el índice de precios descendente de los últimos meses, y que en octubre llegó al 2,7%. Bueno, digo, una vez más, ¿no? Un botón de muestra de cómo operan en la construcción de sentido los grandes medios hegemónicos de comunicación al servicio de los intereses de los sectores de privilegio. Al final de la nota, este colega dice, un último párrafo, dice, entre aumentos más bajos y reclamos, que las prepagas estén aumentando sus cuotas cada vez menos, no significa que los afiliados estén satisfechos con el nuevo escenario. Mes a mes se observa las reacciones de la gente en las redes sociales, especialmente cada vez que la prepaga le envíe el aviso del aumento que aplicará al mes siguiente. Son formas de contar la historia, ¿no? ¿De qué lado cuenta uno la historia? En el caso de los grupos hegemónicos, como Clarín, que no es el único, por cierto, queda claro, ¿no? Sobre todo si uno tiene en cuenta que en la mayoría de los casos se lee el título de una nota. En el mejor de los casos se llega a la totalidad de la nota, el promedio se llega a la mitad de la nota, o sea, queda el título. Por eso es tan intencional lo que hacen, ¿no?